Muchos no creen, dudan de que las privatizaciones han sido en México sinónimo de corrupción, que han consistido en trasladar bienes del pueblo, de la nación, a particulares, sobre todo a los allegados a políticos y a los integrantes de la mafia del poder. Estoy aquí en Pajaritos. Esta es una planta de fertilizantes, tiene una historia negra. En el gobierno de Salinas se privatizó esta planta, se le entregó a uno de sus allegados, al dueño de Altos Hornos de México. También Salinas entregó Altos Hornos de México, privatizó, igual que esta planta de fertilizantes. Pasa el tiempo, llega Peña y ordena que se compre esta planta. Pemex compra esta planta de fertilizantes que estaba convertida, bueno, todavía no funciona, estaba convertida en chatarra, eran fierros viejos. Pagaron 500 millones de dólares, una operación que se hace arriba, influencia de Salinas y autorización de Peña Nieto. ¿Cuánto costaba cuando compran esta planta hace un poco más de 2 años? Pues no costaba ni 50 millones de dólares. Es decir, en la operación se ganan, por decirlo amablemente, 450 millones de dólares en esta operación de compraventa que se hace desde las alturas. Estamos hablando de una ganancia de 10,000 millones de pesos, un atraco de 10,000 millones de pesos. A partir de entonces, a partir de que compran la planta de hace un poco más de 2 años, después de que firman el Pacto por México, invierte Pemex cerca de 500 millones de dólares más. Estamos hablando de 1,000 millones de dólares. Todavía no funciona la planta porque la están rehabilitando. Estaba completamente en ruina. Ahora tengo información que una vez que la terminen de rehabilitar, la van a volver a vender, la van a entregar. ¿Cuánto les podrían dar por la planta rehabilitada? Cuando mucho 100 millones de dólares. Y costó 500 y se invirtieron 500 más. Es decir, la nación perdería 900 millones de dólares. 18,000 millones de pesos. Nosotros vamos a estar pendientes, porque cuando se termine de rehabilitar la planta, no queremos que se vuelva a entregar, que se ponga a producir y que tengamos fertilizantes para impulsar el campo y no estar comprando los fertilizantes. Cuando llega Salinas, éramos autosuficientes en fertilizantes en el país. Como privatizan todo, se empieza a importar el fertilizante. Ya no somos autosuficientes en fertilizantes. Se tienen que comprar los fertilizantes en el extranjero. Pues vamos a estar pendientes desde que triunfemos en 15 meses. El primer acuerdo con Peña, entre otros, va a ser que esta planta no se privatice para que produzcamos fertilizantes. Y debe abrirse las investigaciones correspondientes sobre este asunto. No es posible que los legisladores no digan nada, no se sabe de esta tranza. Estamos hablando de un robo grandísimo. Es como uno de los robos
del siglo. Imagínense una operación de compraventa que deja una utilidad de 10,000 millones de pesos. Los ladrones no son nada más los que se roban una bolsa en el mercado o una bicicleta o los que se roban un cilindro de gas. Los ladrones mayores, los más grandes ladrones de México son los de cuello blanco, los políticos corruptos. Eso es lo que se va a terminar en el país. Un saludo desde Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz. Esta es la planta de polietileno de la empresa Odebrecht. Está aquí en el sur de Veracruz, cerca de Nanchital y de Coatzacoalcos. Es famosa esta empresa Odebrecht porque desató los escándalos de corrupción que están cimbrando en varios países del mundo. Está preso el dueño de esta empresa de apellido Odebrecht, y en Estados Unidos, donde se le ha iniciado un juicio, habló, dio su testimonio de los sobornos que entregaba a todos los gobiernos para tener contratos y hacer plantas como esta y otro tipo de obras. Era una empresa contratista muy importante. Los estadounidenses, a su estilo, le bajaron la condena y por eso habló, soltó la sopa de los sobornos a los altos funcionarios en Brasil. Hay presos de este caso en Brasil. Lo mismo está detenido el que fue secretario de Transporte en Colombia por recibir soborno. Está huyendo el expresidente de Perú, Toledo, y desde luego confesó que en México también entregó sobornos por más de 10 millones de dólares. Esta planta se inició cuando Felipe Calderón estaba usurpando la presidencia de la República. Felipe Calderón le otorgó a Odebrecht un contrato para abastecer a esta planta de polietileno, abastecer de la materia prima para hacer el polietileno, el gas etano que se produce en Chiapas, en Tabasco. De allá traen el gas etano de Pemex para la operación de esta planta. Aquí enfrente está el complejo petroquímico Cangrejera, que es de Pemex, pero está trabajando, como dicen los técnicos, con baja carga. No tiene gas etano, porque Calderón autorizó la venta de gas etano a Odebrecht a precios preferenciales. Y una vez que consiguieron ese contrato para abastecer la planta de gas etano, una vez que lograron eso, con ese contrato consiguieron créditos. ¿Y quién creen ustedes que entregó los créditos? Pues también el mismo gobierno de Calderón, a través del Banco de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, les otorgaron créditos para hacer esta planta. O sea, un negocio redondo porque no hay inversión. Por el tráfico de influencia obtienen el contrato para el abasto de la materia prima, del gas etano. Y con ese contrato, con ese convenio, obtienen créditos otorgados por el mismo gobierno. Por eso, mi interés de dar a conocer
a ustedes lo de la operación de esta planta. ¿Saben qué es lo peor? No solo los sobornos, lo peor es la impunidad, porque en los países a los que hice referencia se está juzgando a los responsables. Hace como 4 o 5 días salió el procurador de México, el Procurador General de la República, a decir que el caso de Odebrecht con los sobornos en México, donde está inmiscuido Calderón y seguramente Peña, en el caso de los sobornos en México se cierra la investigación. Es decir, se reserva la información por 5 años, se va a blindar, que no sepamos los mexicanos, que no se investigue nada sobre este asunto. Afortunadamente faltan nada más 15 meses y va a haber un cambio verdadero en México, se va a terminar con la corrupción y todas estas cosas van a pasar al anecdotario, van a pasar a la historia, al basurero de la historia. No vamos a permitir nunca más el tráfico de influencias, no se van a recibir sobornos y vamos a acabar con la corrupción. Yo no soy igual a Salinas o a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Somos distintos.